Bienvenidos, hermanos, a una nueva palabra pastoral. Para esta tarde-noche tenemos el texto que está en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Queridos hermanos, es una alegría compartir esta hora, es una alegría recibir nuevamente la palabra pastoral y esta palabra que entonces podemos mirar en el Antiguo Testamento. Se hablaba mucho, se anunciaba permanente la bendición de Dios, que entonces descendería sobre aquellos que quedasen fieles al Señor. Luego, más adelante, si Dios lo permite, ahondaremos un poquitito acerca de este concepto de bendición, que es la bendición. En los Salmos hay citas muy similares, y aquí cuando menciona el árbol plantado junto a las aguas, simboliza en esa figura del árbol al creyente, al cristiano, a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice hoy Dios a través de la palabra? Que aquellos que confían en Dios y guardan la esperanza en Él, recibirán bendición. Ese es el mensaje central de este día. Y entonces podríamos comenzar a desmenuzar un poquitito algunos conceptos de esta cita bíblica. Podríamos comenzar hablando de la confianza. La confianza es un concepto que conocemos bien en el orden de la vida material. Sabemos perfectamente lo que significa y cómo la empleamos, dependiendo quién está frente a nosotros, quién es quien nos habla, qué es lo que nos dicen, y entonces podemos depositar más o menos confianza en aquello que vemos o en aquello que escuchamos. Pero aquí nos estamos refiriendo a nuestra vida de fe. Y cuando hablamos de confianza, nos referimos a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nosotros confiamos en la palabra de Dios. Ahí podemos plenamente depositar total confianza en lo que Dios nos dice por la actividad del Espíritu Santo en este tiempo a través del altar. Y escuchando la palabra de Dios y confiando en ella, creemos en Jesucristo. De eso nos habla la palabra. Y creer en Jesucristo no solamente una expresión hueca, sino que tiene un contenido. Y el contenido es que orientamos nuestra vida en el Evangelio de Jesucristo. Ahí tenemos el modelo, ahí tenemos el norte en nuestra vida. Y si uno lee los Evangelios y uno se detiene un poco en la enseñanza que dejó Jesús sobre la tierra, podemos mencionar mucho acerca del amor, la ley del amor de Jesús. Un amor que era absolutamente desinteresado, que no tenía cálculos previos, cálculos humanos. O podría ser interesado, el único interés que tenía Jesús era alcanzar redención a los hombres. Entonces nos pide el amado Dios que veamos cómo podemos seguir ese modelo, cómo nos podemos orientar según ese modelo. Y ya tenemos seguramente mucho camino para recorrer y muchas cosas para aprender. La ley del perdón. Y entonces Jesús se acercaba no solamente a los que eran bien vistos en la sociedad, sino que se acercaba a todo aquel que necesitado buscaba el perdón, buscaba esa redención necesaria. Y entonces la enseñanza siempre era muy simple, buscando entonces esa profundidad de los pensamientos en cada uno de sus interlocutores, con esa potestad que venía del Padre, le decía: yo tampoco te condeno, tus pecados son perdonados, no lo hagas más. Nos referiremos luego también un minuto a algo tan ligado al perdón de los pecados como lo es el arrepentimiento. El texto habla entonces de la confianza y habla de la esperanza. Y hermanos, nosotros podemos depositar nuestra esperanza en aquellas cosas que son ciertas, en aquellas cosas que nos dan certezas. La promesa de la venida de Cristo. Ahí podemos anclar nuestra esperanza con total confianza, con absoluta certeza.
Cristo viene y podemos esperar en ello tranquilamente de que sea de cumplir. Porque qué feo es esperar algo, colocar la esperanza en algo cuya probabilidad de ocurrencia quizás nos indica que es probable que no ocurra, y entonces es probable que eso no llegue y uno espera casi en vano, casi desahuciado sabiendo que lo que estamos esperando no va a ocurrir. No es lo que sucede con los hijos de Dios y con las promesas que vienen de Dios. Podemos depositar nuestra confianza en la gracia de Dios. Y es necesaria la gracia. Sin gracia no podemos ir a ningún lado. La gracia es necesaria y por eso hablábamos hace unos minutos del arrepentimiento. Es anunciado en cada servicio divino el perdón de los pecados. Pero no es algo tan automático que por el mero anuncio los pecados fueron perdonados. Tiene que haber una contraparte de nuestro lado, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene algunos componentes. En primer lugar, debiera haber allí en esa introspección tristeza o pesar por la acción cometida. Pero también tiene que venir acompañada de un serio propósito de no hacerlo más, un sincero intento, un genuino intento de obrar distinto la próxima vez, en ese ayuno necesario para la próxima vez que vendrán hacia nosotros. Entonces la gracia es necesaria, pero también queremos hacer nuestro aporte, que es el arrepentimiento. Y podemos colocar nuestra esperanza también, hermanos, en la gloria venidera, aquel reino en los cielos que nos aguarda, que nos espera. Y quisiéramos ser aquellos ese pueblo pequeño, como expresa el himno, que porta coronas de ese reino invisible, y por allí dice que cuentan en sí con una fe inconmovible y con un sello divino en sus frentes, en sus corazones. Hermanos, depositemos la esperanza en las cosas que valen la pena. Y luego dijimos, confianza en Dios, depositando la esperanza en Él para recibir bendición. Y la bendición, amados hermanos, es un concepto que hasta debiéramos ahondar un poquitito y detenernos un instante para entender qué es la bendición. Porque a veces podría venir la confusión de que como algunas cosas nos van bien, o algunas cosas se ordenan en nuestra vida, o hay cierta prosperidad o bienestar, entonces somos bendecidos. Y la bendición es todo aquello que agrega peso espiritual a nuestras almas, todo aquello que agrega valor espiritual a nuestras vidas. La bendición es espiritual, hermanos. Allí en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, podemos leer acerca de esto, de esas bendiciones espirituales que provienen de Dios. Y yo pude buscar en el catecismo de nuestra iglesia, y a qué se refiere la bendición espiritual. Y entonces, por ejemplo, dice aquí, la elección de Dios es parte de esa bendición espiritual. La redención y el perdón de los pecados es bendición espiritual. Hemos hablado de ello. Dar a conocer la voluntad de Dios, poder dar testimonio de nuestra fe, poder hablar de ello, poder recibir el don del Espíritu Santo es bendición espiritual. Dice aquí, poder reconocer la verdad divina en la palabra, en el Evangelio, es bendición. A veces no nos damos cuenta lo rico que somos, lo bendecidos que somos, porque quizás no nos detenemos en que estas cosas son verdaderamente bendición. Y cuando hay esa bendición arraigada en nuestras vidas, como ese árbol con raíces profundas en el agua de vida, entonces podrá haber tribulaciones, podrá haber algunas circunstancias, pero no interfieren en mi relación con Dios. Sabemos que son cosas que ocurren a todas las personas y también a nosotros. Y podrá haber algún temor, como también Jesús lo tuvo en su tiempo. Pero en ese momento, qué bueno es, como dice el himno, cuenta los favores que el Señor te dio y admirado quedarás de su sostén. Hay un texto que yo he encontrado aquí en 2 Corintios, esto que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el versículo 8, es bueno detenernos en esto. Aquí dice, podemos estar atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Son diferencias, sutiles quizás o no tanto. Pueden venir tribulaciones, pueden venir pensamientos, puede haber situaciones que nos afectan, que nos angustian, pero hasta un punto, hermanos. Un hijo de Dios no debería estar desesperado porque coloca su esperanza en Dios. Y siempre hay un día más, siempre hay un día después con Dios. Las cosas no quedan así como Él las tenemos. Y Dios quiere que esto lo podamos, con todo el respeto lo digo, guardar como un tesoro, como un patrimonio espiritual que tenemos los hijos de Dios. Y el texto habla de tiempos de sequía. Sí, puede haber momentos en que las cosas parece que no vienen tan bien como nosotros quisiéramos. Afirmémonos en la fe, guardemos el amor, seamos diligentes en el perdón y en la reconciliación y coloquemos nuestro servir en la comunidad, nuestro servicio para el Señor. Son hermosas maneras de guardar estas cosas y que nuestras hojas permanezcan verdes, aun cuando vengan tiempos de sequía, porque estamos arraigados en las cosas de Dios. De parte del amado apóstol de distrito, todo su corazón y sus deseos de bendición, junto a los apóstoles, obispos, cada siervo, cada hermano, con los cuales conformamos todos juntos la Iglesia de Cristo. Que Dios los bendiga y hasta siempre.